te dejo la palabra. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a este lugar tan lleno de intimidad y recogimiento al que nos convoca OME. Y lo primero que quiero hacer, lógicamente, es agradecer a la organización el que me haya invitado a moderar esta mesa redonda sobre creatividad. Es un privilegio estar aquí con vosotros y con las 4 personas que nos acompañan, y por supuesto agradecerles a ellos también la presencia en nombre de la organización y en nombre del semanario Anuncios, del cual soy el director, como os ha dicho el presentador. Y para terminar, por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, os voy a presentar a las personas que cuentan aquí, que aparte de vosotros son los 4 ponentes que están a mi izquierda, y empezando precisamente por aquí, pues el primero es Enric Nelo, que es el vicepresidente creativo de Shackleton Digital. Después está Rafa Soto, que es el director creativo de Ray Soto & Co, una agencia interactiva. Después tenemos a Belén Coca, que es la directora creativa interactiva de La Despensa. Y por fin, en el otro extremo, está Sun Desastre, que es el director creativo ejecutivo de Altavia. La mesa se llama "Las ideas son los medios, el valor de la creatividad para difundir un mensaje". Sí, yo creo, no sé si el briefing que le dieron a quien puso el título era "busca la expresión más genérica posible", pero si es así, lo ha hecho perfecto. Así que vamos a ver qué sacamos de concreto de estas ideas tan generales que se expresan en el título de la mesa. Hace poco menos de un año, en una jornada no tan brutal como esta, pero muy interesante, Rafa Soto, que es una de las personas que nos acompaña, dijo, hablando de creatividad en entornos digitales, una frase de Jim Morrison que creo que viene bastante al pelo para hablar de lo que vamos a tratar aquí, que es: soy el rey lagarto, puedo hacer lo que quiera. Bueno, vamos a ver, una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que y ellos lo pueden hacer, otra cosa es lo que seguramente los clientes les dejan. Pero creo que esa frase nos puede venir muy bien, y se la agradezco a Jim Morrison en su caso y a Rafa por traerla a colación aquel día, y hoy me he acordado que esta frase nos puede servir bien como lema para empezar la mesa. Y lo primero que creo que es interesante preguntar, o que podemos comentar, es qué querrá decir, porque a mí todavía me intriga un poco, esta frase que pone en el título de la mesa, que es "las ideas son los medios". Y me gustaría que los 4 directores creativos que nos acompañan nos dieran un poco una idea de qué es lo que les ha sugerido a ellos esta idea, leerla en el programa. Entonces, Enric, si quieres empezar aportándonos qué es lo que te parece o qué crees tú que nos quieren decir con ello. Buenas tardes y gracias por toda la asistencia. La verdad es que es asombroso. ¿Soy yo? Sí. Bueno, para mí el título de esta ponencia, la verdad es que Sí. el pasaje para que una idea llegue al máximo de los consumidores. Y evidentemente sí que hay una cosa que está bien clara, y es que las ideas, cuando una idea es muy buena, casi pues no necesita de ningún medio para llegar al máximo de consumidores. Cuando hacemos una idea como algo muy potente, lo estamos convirtiendo como un producto de deseo. Y entonces no nos hace falta, la verdad, mucha inversión en medios. Y yo no sé si aquí hay alguien que sea agencia de medios y
lo siento por ello, pero sí que es cierto que las ideas potentes tienen el poder de persuadir y de llegar al consumidor, o de que sean los consumidores quienes vayan a buscar a esta idea. Con lo cual, una buena idea, una idea potente, se convierte ya en el medio propio para llegar al máximo de los consumidores. Hola. No sé si os pasa a vosotros, pero ¿verdad que se oye más el ruido de fuera que los de aquí dentro? Es un coñazo, ¿no? Vamos, yo por lo menos... Me ganas de seguir fuera. ¡Callaros, coño! ¡Silencio! ¡Fuera! Me cuesta incluso concentrarme. Oigo más lo de fuera, soy como Homer Simpson, oigo más lo de fuera que ¿No se puede cerrar? ¿Es así? Bueno, parece que es inevitable. Las ideas son los medios, yo creo que básicamente creo que es el resultado lógico, orgánico, de todo este nuevo cambio de paradigma, ¿no? Venimos de un modelo publicitario donde habitualmente dedicamos diría el 20% del presupuesto, el 10% del presupuesto a las ideas y a la producción de esas ideas, y el 80% o el 90% del presupuesto a la distribución de esas ideas. Y ese es el modelo publicitario donde venimos, llevamos 40 años con ese modelo publicitario, y que curiosamente cuando llegamos a Internet pasa una cosa parecida, ¿no? Con muchos de los anunciantes pasa donde en Internet siguen dedicándole un 20% de las cosas a las ideas y las producciones de las ideas, y el 80% a difundirlas mediante banners o incluso mediante campañas fuera de campañas que llamamos offline, para que la gente vaya a tener una relación contigo online. Obviamente eso no tiene sentido ya, y si lo estamos haciendo así es probablemente porque no confiamos mucho en la idea que tenemos, y necesitamos hacer, digamos, una doble comunicación. Tenemos que hacer una comunicación y luego tenemos que hacer otra comunicación para convencer a la gente para que vaya a ver nuestra comunicación. Cuando hablamos de Internet y hablamos de que un anunciante está diciendo algo desde Internet, lo que deberíamos imaginarnos, o por lo menos lo que idealmente deberíamos imaginarnos, es que un anunciante de repente dispone de un escenario. Y cuando me refiero a un escenario, me refiero a un escenario grande donde tiene una audiencia y él puede disponer de ese escenario para hacer lo que quiera. Entonces, imaginad que cada uno de vosotros sois un anunciante y tenéis a 100.000 personas, 200.000 personas, 6 millones de personas. Imaginaos que sois una rockstar y estáis ahí en vuestro escenario y hay un montón de gente que quiere oíros. Entonces, ahí en ese momento vosotros, como anunciante, podéis decidir lo que queréis hacer. Podéis tomar esa decisión. Entonces podéis decir, compra mi producto, o mi coche tiene 6 válvulas, que también, pero entonces tenéis que decirle a la gente que vaya ahí, y tenéis que gastaros mucho dinero para convencer a la gente a que vaya a oíros en vuestro escenario para que alguien os diga que su coche tiene 6 válvulas, o podéis hacer realmente un número de rock. Y si hacéis un número de rock, vendrá un montón de gente a veros, vendrá muchísima más gente a veros de la que podríais conseguir con publicidad comercial. Yo creo que luego a lo mejor podemos entrar en detalles sobre alguna de estas cosas, pero yo creo que básicamente lo que estamos aspirando es eso. Si una idea es lo suficientemente poderosa, si realmente destinamos los recursos a que la idea sea buena, si cambia el presupuesto, si los briefings realmente hablan de ambición creativa, entonces conseguiremos muchos mejores resultados que si pagamos los medios. Bueno, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con el planteamiento de Rafa, por la experiencia en la que trabajo, en la defensa. En realidad, esta idea de que las ideas son los medios tiene que ver con el hecho de que las ideas están mucho antes que el formato, ¿no? o la manera en la que luego se difunden. Trabajamos sobre conceptos que luego adoptan la forma o el soporte o el medio que es más apropiado, ¿no? Pero no es ese planteamiento tradicional en el que
el cliente llegaba y quería un spot de televisión, una cuña o 3 gráficas. O sea, no trabajamos así ya y la verdad que el resultado de las campañas es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que estamos todos haciendo campañas en las agencias creativas en las que se busca la implicación del usuario, lo que comentaba Rafa. No se trata de conseguir consumidores, sino fans de tu marca. Y para ello, el hecho de que el usuario se convierta en prescriptor de lo que tú ofreces, del contenido que le estás dando, del momento de diversión que le genera o de reflexión, es fundamental, porque la vía que tienes para convencerle es mucho más emocional. Ya no se trata de contar todas las cualidades de tu producto, sino de atraparle de un poco de otra forma, contarle una historia que quiere vivir. Y en el entorno actual de internet y de social media y todo lo que estamos viviendo, pues parece la manera más lógica de acercarse al consumidor y de hacerle partícipe de una experiencia de marca en la que quiere dedicarte su tiempo y a la que se acerca voluntariamente. Bueno, pues terminamos con ¿te parece? Este primer repaso. ¿Me oyen? Sí. Yo estoy de acuerdo con todo. He ganado la apuesta porque hemos hecho una porra de cuánta gente vais a ser y pensamos que vais a ser un tercio de los que hay. La verdad que esa es bastante mala. Entonces yo no sé si es posible hacer que hagan preguntas. Hay un micrófono. Sí, se supone que al final habrá un turno de preguntas. Si alguien tiene una inquietud realmente insalvable, lo podemos hacer ahora. Pero... A mí en mi turno interrumpirme, por favor, porque si no, o sea, yo creo que es mejor que vayáis haciendo preguntas, porque por ejemplo no sabemos qué audiencia tenemos. ¿Ya tienes una? Vale, espera, acabo esto que no he preparado. Si no le molesta a nadie, para hacerlo un poco interactivo, ¿puede levantar la mano el que trabaje en algo creativo? ¿Vale? Y que trabaje en algo relacionado con internet. ¿Vale? En medios, sean digitales o no. Vale. No, para enfocar un poco el tipo de... preguntar si alguien trabaja en algo no creativo. Bueno, vale. En un no creativo. No, pues, es grosero, ¿no? Es grosero preguntar eso. No deba. No, era por un poco por ubicarnos y ver por dónde llevamos la charla. Cuando he dicho que estaba de acuerdo con todo, es cierto, solo a lo mejor por aportar un poco otra visión. Yo lo que veo es que lo que está pasando es que hay una ruptura del formato. Yo represento, bueno, aquí hay una mesa bastante bien elegida, menos a mí. Se equivocaron, creían que estaba trabajando todavía en una agencia digital, ya no. Yo creo que lo que está pasando en el mundo digital solo refleja lo que está pasando en el resto del mundo de la comunicación, que es que se están rompiendo los formatos. No es que se estén rompiendo los formatos en internet, es que se han roto en televisión, se han roto en gráficas, se han roto en todo. Y de hecho, lo único que llama la atención, las campañas que más éxito tienen son aquellas que no sabemos cómo encajarlas. Y está otro tema, que es para el que extremadamente idiota de los festivales publicitarios, que es que al final ganas siempre cosas que nadie sabe a qué responde. Y yo creo que esa era mi interpretación, por responder a tu pregunta, después de hacer un poco el payasete. Las ideas son los medios, yo creo que va por ahí. O sea, que es que ahora mismo no importa el formato, pero ya no es solo el internet. Lo que importa es que la idea sea potente y después habrá que pensar hacia dónde la definimos. Y había una pregunta por ahí. Respecto a la idea, respecto de la idea y la potencia del mensaje, un poco para los 4 ponentes, ¿cuáles creeríais vosotros que son los 3 principales intereses sociales que hacen mover a la gente para que la idea sea un éxito? ¿Los principales qué? Intereses sociales. Para que una idea o un mensaje pueda tener más éxito. No, pero que me vas a quitar lo que voy a decir yo. que sea lúdico, el entretenimiento. Esa por descontado. Pero ya paso. ¿Sí?
creo que es una de las preguntas que debería formar parte del proceso creativo, ¿no? Y creo que si queda alguna diferencia entre una agencia online y una agencia offline, si es que las hay, que yo creo que en 2 años no creo que debería haberlas, es que una de las preguntas que deberíamos hacernos durante el proceso creativo en una agencia online es: ¿lo que vamos a pensar tiene interés para la audiencia? ¿O lo que vamos a pensar va a ser algo de valor para la audiencia? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué son las cosas de valor por las que la gente estaría dispuesto a ir? Entonces, justo ayer o anteayer vi una encuesta que hizo Nielsen y se preguntaba a la gente por qué cosas estaría dispuesto a pagar. Y había un ranking donde era básicamente juegos, contenido audiovisual de calidad, contenidos de interés, valor, todo eso. Y ese es un ranking, y eso es una pauta buenísima para pensar. Yo creo que ese sentido común, creo que muchas cosas que darle, ¿no? Pero si las agencias creativas, si las agencias somos capaces de construir vehículos de comunicación creativos que conmuevan, que los consumidores estén dispuestos a pagar por ello, entonces hemos conseguido lo que ¿Alguno más queréis? Vale, gracias. Bueno, se ha hablado aquí un poco de cómo realmente se ha abierto una especie de torrente gigantesco, ¿no? En el que las ideas parece que podrían fluir con bastante libertad, porque se han roto muchas cosas, ¿no? Y Rafa hablaba de ambición creativa, ahora parece que no hay nada que pueda poner límites a esa ambición, pero sí hay algo que está muy claro, y son los clientes. Yo quería preguntaros si en el ámbito online, y aquí hay gente que ha tenido experiencias profesionales diversas, y hay gente como Belén y Sunde que están en agencias donde, digamos, se mezclan en el ámbito online y offline, si todavía se pueden separar. Enric viene de trabajado en marketing directo y ahora está en una agencia que, digamos, integrada, si la podemos llamar así, dentro de lo difícil que es poner nombres a estas cosas. Rafa tiene una experiencia interactiva más clara, a lo mejor, ¿no? Quería que desde el punto de vista de esas diferentes situaciones y trayectorias comentarais si en este ámbito, en el ámbito digital, el ejercicio profesional de la creatividad tiene más o menos barreras desde el punto de vista del cliente que en otros ámbitos de la comunicación comercial. No sé me gustaría que comentarais cómo habéis vivido esto, cómo lo estáis viviendo. Si quieres empezar, por favor. A ver, yo no creo que haya que hacer una distinción clara en cuanto a las barreras a la hora de plantear en cuanto a las barreras y en cuanto a la disciplina. En el caso de nuestra agencia, en Shackleton, tenemos una cosa muy clara, y es que intentamos tener especialistas en cada uno de las disciplinas. Es decir, alguien que esté acostumbrado, por ejemplo, a hacer campañas digitales 100%, no tiene por qué ser una persona que tenga que saber escribir perfectamente, por ejemplo, una cuña de radio, ¿no? Es decir, hay gente que tiene la mano rota escribiendo cuñas, y hay gente que tiene la mano rota pues teniendo más experiencia en cuanto a narrativa digital. No sé si me explico, pero creo que también tiene que haber un poco de especialización también. Es decir, un buen decatleta, en este ejemplo, pues un tío que es un decatleta que podrá hacer 10 pruebas bien hechas, pero no será bueno en algo muy concreto, ¿no? En este caso nosotros lo que intentamos es que haya gente muy buena en cada una de las disciplinas, aunque sí que la idea siempre sale desde una mesa de trabajo donde lo que se busca es un proceso creativo independientemente del medio. En ese aspecto nosotros no encontramos ahí ninguna barrera respecto a los clientes. Es decir, lo que intentamos es proporcionar una buena idea y ya está. A partir de aquí sí que hay siempre una lucha con el anunciante para hacerle entender que en el medio
no tiene que ser la consecuencia de que una idea sea mejor o sea peor, ¿no? O sea, hay que contar bien las historias, hay que intentar persuadir y lo que hay que saber es conectar bien con la gente, independientemente de que hayan barreras disciplinarias. Entonces, a nosotros es una fórmula que nos está funcionando y creo que no se puede perder la especialización, ¿no? Es decir, no se le puede pedir a un tío que está acostumbrado a escribir guiones para televisión, que por ejemplo te cuente una historia en medios digitales, ¿no? A partir de aquí eso son ejecuciones, pero por encima de todo tenemos que tener la gran idea. Luego ya veremos cómo la bajaremos y cómo la ejecutaremos. Con lo cual, en ese aspecto, y respondiendo a la pregunta de Manuel, no encontramos barreras que el propio cliente nos pueda predisponer a la hora de encargarnos cualquier trabajo. Rafael. Respecto a las barreras, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que hay una de las agencias históricas, una de las mejores agencias del mundo en todo esto de lo digital, es una agencia que se llama Harpa, que es una agencia sueca. Entonces ellos hablan que hemos pasado de comprar tiempo, que es lo que hacemos habitualmente o lo que hacíamos habitualmente, pues, llevamos mucho tiempo comprando 20 segundos o llevamos mucho tiempo comprando páginas de revistas. Ellos hablan de comprar tiempo a lo que están haciendo ellos, que es crear tiempo, ¿no? Y crear tiempo significa de qué manera podemos crear tiempo en la mente del consumidor, ¿no? Es decir, de qué manera nosotros podemos tener una conversación con el consumidor. Y ese concepto de crear tiempo solo se puede hacer desde la seducción, desde la creatividad, desde el contenido, desde lo memorable, desde lo conmovedor. Entonces, crear tiempo es algo muy parecido a lo que pasa con una película, ¿no? Nosotros estamos viendo la tele, ponemos una película y esa película tiene un discurso narrativo que es debería ser lo suficientemente interesante o lo suficientemente conmovedor para que esa película haya creado un espacio de tiempo de 1 hora y 20 o lo que pueda durar la película. Si queremos crear tiempo, necesitamos romper barreras. Necesitamos ir más allá, necesitamos emocionar, necesitamos divertir, necesitamos decir cosas que vayan probablemente mucho más allá de lo que el cliente esté dispuesto a vibrar. Sí que es verdad que estamos en un momento de transición donde tenemos anunciantes que están muy acostumbrados a sintetizar su comunicación en 20 minutos, en 20 segundos, que son comunicación muy de valores de marca, pero que son los valores de marca de siempre, que se acaban en 20 segundos, o bueno, hay que romper barreras. Quería, me parece, hay una cuestión añadida a esto que me parece que podríais comentar, y es si el anunciante se siente más libre o, digamos, más ligero en sus exigencias en el ámbito digital. Si ahí parece que puede ser menos estricto con sus líneas de comunicación y con sus planteamientos originarios y con lo que le marca su matriz y su marca y su marketing y su presidente. Y ahí, digamos, que es un campo como que se puede ser un poco más frívolo, digamos, ¿no? Entre comillas. Yo creo que aquí ha habido un cambio de mentalidad, porque al mismo tiempo que Internet ha tomado mucha más importancia y es bueno para el sector, bueno para las agencias interactivas, al mismo tiempo ese componente que mencionas tú de que antes de que en Internet se pueda arriesgar más, a medida que sube la inversión disminuye la capacidad de asumir riesgos del cliente, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación en la que antes se solía decir, en Internet lo que no te aprueban para un spot de televisión te lo pueden aprobar para un viral, pero cuando el anunciante ahora empieza a invertir de verdad en Internet ya no le hace tanta gracia y se quiere jugar el pellejo con un viral, porque muchos anunciantes están cambiando de enfoque y, por ejemplo, pues clientes que tenemos nosotros que van dirigidos a un público joven,
han asumido, no se sabe muy bien si por la crisis y por qué no les queda otra o porque son unos visionarios, que eso tiene que estar en online. Entonces, en el momento en el que ellos se pasan a online, digamos, un poco a veces visionariamente y a veces forzados por las circunstancias, el problema es que arrastren su mentalidad CRP al medio, ¿no? Porque, como dice Rafa, en el momento que estás creando un contenido que engancha al usuario, que le estás ofreciendo otro tipo de experiencia, no se trata tanto de la cantidad del impacto como de la calidad, ¿no? Y hay clientes que todavía eso no lo saben ver. O sea que a lo mejor es más interesante tener a tu público que está muy segmentado en internet, realmente conectado con el contenido que tú estás ofreciendo, aunque esa cifra no sea tan espectacular como la gente que ve tu spot de televisión, que probablemente se está haciendo un sándwich en ese momento. Entonces, al final, la barrera con el cliente depende un poco también de cómo tú como agencia sepas manejar sus expectativas en cuanto al medio. Y a veces es más fácil porque el cliente tiene más visión, tiene más conocimiento, y a veces pues tienes que realizar una labor también un poco evangelizadora para que haya una conexión también y lo que se haga entre agencia y cliente vaya en la buena dirección. Por ejemplo, hay muchos clientes que se apuntan a yo quiero algo 2.0 y al primer comentario negativo que se encuentran, pues se asustan o no saben muy bien cómo reaccionar. Entonces tú tienes que estar ahí con tu agencia para indicarles que va bien, que esto es lo normal, que tranquilo y que bueno, que obviamente la conversación es lo que tiene, ¿no? No es todo el rato te dice lo bonito que interesáis. Entonces, bueno, hay un cambio, yo creo. Antes era como un territorio más de experimentación y ahora están ya pidiendo resultados y como agencia hay que dárselo. O sea que podríamos decir que ahora que invierten más en internet, en lugar de hacer internet mejor, lo que hacen es hacerlo más seguro y más aburrido. No tiene por qué. Puede hacer cosas mucho mejores, pero sí que ellos también, o sea, aparte de un cambio de inversión, tiene que haber un cambio de calidad. Y bueno, hay clientes que lo tienen y hay clientes que les está costando un poco más. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. La siguiente responsabilidad. La siguiente vas a empezar tú para ver si logras el mismo consenso. Vale. No, por aportar algo más. Yo creo que todavía, por decir algo, 10 años después de que el mundo, digo 10, no decir 12, no sé, X, de que el mundo interactivo esté en los departamentos de marketing, sigue habiendo dos tipos de clientes. Sigue habiendo aquellos a los que tienes que evangelizar, a los que les tienes que enseñar de qué va esto, y hay otros que ya han incorporado perfiles, en unos casos más senior, en otros menos, que lo entienden a la perfección. En el primer caso, los hay que evangelizar, los presupuestos suelen ser más pequeños y va todo mucho más despacio, ¿vale? En el segundo caso, pues yo creo que estamos ya dentro de una dinámica mucho más normal. Yo tengo los dos tipos de clientes y la verdad es que es una gozada cuando ya te entiendes, ¿no? Respecto a la pregunta concreta esta de si somos más libres creativamente o se plantean el mismo tipo de miedos, yo creo que se plantean unos miedos diferentes. Y hay una palabra bastante importante que es la de eficacia. Creo que Belén tenía preparado algunas ideas por ahí, ¿no? O sea, empezamos ya con este grupo de clientes que han incorporado en los departamentos de marketing a gente que sabe de lo que estás hablando, el tema de la medición de la eficacia. Y no voy a hablar ahora del click-through, que eso es una de las posibles, y dependiendo de los objetivos, adecuada o inadecuada medida de si has conseguido lo que querías, pero cómo empiezas a medir la eficacia desde el momento, como decía Belén, los presupuestos son más altos. Entonces, vale, yo me la juego con las comillas que queráis. Pongo una partida más grande, pero ¿cómo vamos a medir esto? Y es un tema en el que hay una pregunta, como lo he dicho, Javier Piedrahita me va a hacer una pregunta. No, Agárrate. a ver. Agárrate que vaya.
Sí, Javier de marketingdirecto.com. Estáis hablando aquí mucho de ideas, de seducción. Entonces yo lo que quería decir, ¿no sería mejor que las ideas estuviesen más que en la comunicación que tenéis que darnos o vais a hacer en el producto? Es decir, que a mí me convence el producto. Yo tengo aquí el iPhone, tengo la cámara, estoy utilizándola, me cambia la vida, puedo tuitear. Es decir, eso es una idea que no me hace falta ninguna publicidad, ni que me seduzcas, como decías tú antes, me convenzas, sino es algo que me llena, que me gusta y voy a por ello. Es decir, yo creo que esto ha cambiado mucho. Entonces el discurso que estoy escuchando aquí un poco de venga, más ideas, vamos a ver cómo tal, eso ya es el pasado. Tenéis que por favor coger un poco el tren, que es que la sala se acaba vacía, que ha empezado a levantarse mucha gente ya. Tenemos que ir hacia otro tipo de comunicación y de verdad la idea está en el producto, tiene que estar en el producto y no tanto en la publicidad, que por supuesto puede echar una mano o no, pero ahí está el enfoque del tema, creo yo, no sé, y no tanto de seducirme, interrumpir mis películas y seguir con este discurso un poco obsoleto que ya no nos interesa. A ver, los que estamos aquí sentados trabajamos en una parte del marketing que fundamentalmente está en el ámbito de la comunicación. Así introduces un tema muy interesante, que es que cada vez más, el Club de Creativos tuvimos unas charlas la semana pasada, cada vez más los creativos nos metemos en otras cosas. Cuento una anécdota que no es mía, que es de Rodrigo Figueira, ¿no? de Fire. Este tío le dio una idea telefónica que valía millones de euros, que era no cobrar por un determinado servicio para que la gente lo probara. ¿Cómo facturas eso? Idea. Pero ese es otro tema. Heinz en Gran Bretaña ha pasado a poner las salsas de barbacoa en lugar de donde estaban toda la vida en las salsas, junto a donde se hacen las barbacoas. ¿Cómo facturas eso? Idea. Y PON, yo creo que es otro mundo. Quiero recordar, y si no me corregís, que el spot que sacó de PON era única y exclusivamente la cámara fija en el teléfono y viendo todo lo que se podía hacer. Una demo de las de toda la vida. Nosotros nos quedamos en la comunicación y como siempre aporta mucho. Hay determinado, yo creo que estamos viendo una categoría de producto muy peculiar. Hay muchas categorías de producto donde lo que aporta es lo que te comunica. Yo, Javier, sobre lo que tú dices, creo que tienes mucha razón en que igual estamos teniendo un discurso pues quizás muy manido y sí que hay una serie de productos casi diría que la campaña la tienen embebida dentro del propio producto, ¿no? Podemos hablar del iPhone, sí, bueno, podemos hablar de la Wii, Google mismo es un producto que el marketing lo lleva dentro, o tomarse un café en Starbucks, ¿vale? Pero aquí hay dos cosas. Primero, entender que las agencias de comunicación, si ya nos cuesta pelear por lanzar a veces una idea, en nuestro caso te puedo decir que peleamos mucho en meternos en lo que es el propio producto. Es decir, es muy difícil que una agencia de comunicación esté en el desarrollo y en la creación de un producto. Y créeme que lo hemos intentado muchísimas veces, el hecho de hacer mejoras en el producto para que el mismo producto se venda por sí solo, que casi no tengas que hacer campaña, como es el caso del iPhone o como es el caso del iPad, que antes de salir pues ya hay una expectación muy grande. Pero si tu producto no es cool, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tu producto no es cool? Cuando estamos hablando de un producto de gran consumo. Ahí es muy difícil. Al final lo que tenemos que hacer es generar contenido a través de ese producto, ¿vale? Porque es muy difícil a un producto de limpieza innovar, hacer un producto que realmente sea un producto apetecible para todo el mundo, porque es una primera necesidad, o sea, la gente tiene que lavar la ropa. Y aparte un producto de limpiar, limpia, no ensucia, con lo cual hay poco que decir. Es decir, al final nos tenemos que inventar contenido a través de ese producto para hacerlo apetecible, pero es muy difícil innovar, muy difícil meternos en el proceso del desarrollo del producto de I+D, sí. Y para hacer algo que entiendo y creo que tienes parte de razón en decir, bueno, ¿por qué no hablamos del producto como el iPhone? Javier, es muy complicado, o sea, es muy complicado. O sea, a mí me encantaría poder pensar en innovar en ciertos productos. Si el producto no es cool, la comunicación tampoco es cool. También llega a saturarnos. Es lo que estoy diciendo. Estamos contaminando, estamos machacando, estamos alejando al consumidor. Es decir, que ahí a lo mejor tenemos que dejar de hacer esa comunicación o inventarnos, no lo sé, otro tipo o ninguna. Pero cuando algo no es cool, de verdad, ¿qué hacemos? ¿Seguimos intentando seducirme? ¿Intentamos machacar? Es que eso es el modelo equivocado, el que nos está llevando a todos al desastre. Seamos un poco sinceros, ya que estamos aquí en el OME 2010. Es un poco mi discurso.
a mí me da la sensación de que o no has entendido nada o no nos estamos explicando bien, porque es que creo que estamos hablando exactamente de eso, ¿no? Y cuando decimos que las ideas son los medios, estamos diciendo que yo creo que se está acabando este modelo ya de interrumpir los contenidos, ¿no? Entonces, una reflexión en voz alta. ¿Tú qué crees que es un libro? Un libro es un producto. Un libro es un producto. Un disco es un producto. Un juego es un producto. Un software es un producto. Entonces nosotros, las agencias digitales, llevamos un montón de tiempo haciendo eso, haciendo productos, y no es comunicación. Y gracias a esos productos estamos consiguiendo relacionarnos con la gente. Es exactamente el mismo modelo por el que Google ha conseguido ser una de las mejores marcas, una de las marcas más valoradas del mundo en 10 años, sin hacer publicidad. Ese modelo es un modelo muy parecido al que estamos haciendo casi todas las agencias digitales, y lo estamos haciendo orgánicamente, y lo estamos haciendo en base a la eficacia y a la rentabilidad de los presupuestos que tenemos. Google me soluciona la vida, Google me da cosas que me gustan, me soluciona la vida, eso es el tema. Es que así, claro, la idea está en el producto, la comunicación me da igual, tu agencia me da igual, el producto es lo que me importa. Me parece, vamos a... Sí, vale. Gracias en cualquier caso. Vamos a continuar. Hay una cosa que, bueno, pues, evidente, para crear lo que sea una campaña, sea un contenido, sea un producto, como dice Javier, y es evidente que las agencias, por circunstancias, entre otras porque las otras cosas ya no dan tan dinero, están cada vez más metidas en creación de productos, a veces los crean ellas mismas para vendérselos o para proponérselos a los anunciantes. Para todo eso tiene que haber un proceso creativo, y me gustaría que comentarais un poco, y va a empezar Sunde ahora para ilustrarnos y que todos los demás estemos de acuerdo con él en este sentido, de si los procesos creativos, dado que el producto final tiene que ser, y como Rafa ha hecho énfasis en este punto aquí, un contenido atractivo, no ya algo que interrumpa, algo que nos invada, sino algo que nos cautive, si los procesos creativos, digamos, en terrenos en donde lo digital pese mucho, han cambiado. Las dinámicas creativas de las agencias, en el seno de las agencias, han cambiado para crear este tipo de contenidos frente a lo que eran cuando lo que se creaban eran lo que tópicamente podíamos llamar anuncios. O todo funciona igual. Gracias por dejarme ser primero. De nada. Una de las cosas que comentábamos antes, los cuatro allí sentados, es que de lo que queríamos hablar era de las campañas display, digo por poner un poco cosas de su territorio. No estamos hablando de los banners, robas, etcétera, que también están ahí, cumplen su función, estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, por responder a la pregunta, en primer lugar, yo veo que ha habido la ruptura del formato PAN-S, ha cambiado totalmente el proceso creativo. Yo, en unas agencias que he trabajado en mi trayectoria, era una agencia, digamos, de publicidad tradicional, y ahí yo decía, qué cómodo me siento sabiendo cuál es el formato. O sea, era una A4 normalmente, y ahí en el A4 a ver qué voy a meter. Su titular, su foto, su body copy. Si era un spot, duraba 30 segundos, duraba 20. En las agencias digitales o nativas digitales, o como queráis llamarlo, no hay un punto de partida. ¿Qué vamos a hacer? Y la idea puede partir de cualquier lado. Hay brillantes campañas, brillantes planes de comunicación que han partido de ser los primeros en utilizar herramientas que ya existían en el mercado. Entonces, la primera diferencia es que las ideas pueden partir de cualquier lado, ya sea del área técnica, ya sea de la persona, se llame como se llame, que trata más habitualmente con el cliente y que tiene sus necesidades, o de los que nos decimos que estamos en el departamento creativo. La segunda diferencia es que la estrategia pasa a pesar muchísimo más. Ahora hay brillantes campañas que a lo mejor la brillantez no está tanto en la ejecución gráfica o en el titular, sino en la estrategia de cómo se ha elaborado aquello para llegar a quien tienes que llegar. Ha hecho Waxman con el tema de bloggers para vender los netbooks de Vodafone, pues me parece brillante, y ahí
No hay una gráfica, no hay nada. Hay una estrategia que ha partido de gente que en otro tipo de agencias estarían dentro de lo que es el cuadro creativo. Yo hablaría de eso, de que no hay un formato, con el vértigo que se produce, a mí me da mucho vértigo, no, era muy cómodo saber, vale, me toca hacer esta, tengo que meterlo aquí dentro. Y lo segundo es el tema de la estrategia, vas a ser un factor clave en el departamento creativo. ¿La dispensable? ¿Cómo lo trabajáis? Yo creo que sí que ha cambiado mucho el proceso creativo porque, por lo que dice Sunde, es curioso, pero ha cambiado tanto que los creativos lo primero que preguntan es qué presupuesto tiene la campaña. O sea, antes cuando había unos formatos establecidos, el creativo se le interesaba lo más mínimo lo que se fuera a cobrar por una cosa o por la otra. Ellos pensaban una idea y suponía que luego había determinado presupuesto para ejecutarla y había una inversión en medios. A nosotros, que trabajamos mucho en acciones especiales, el único límite que tiene la imaginación de los creativos al final es la pasta que tiene el cliente, y por lo general siempre las ideas que pensamos están 4 veces por encima, aunque no lo digan de primera, pero sí que se piensa desde la falta de formato total. Nunca se sabe si se va a dar con algo que empieza en internet y luego termina en la calle, o la idea viene por algo que queremos hacer en un periódico, pero que no tiene nada que ver con una gráfica convencional. Entonces, realmente el proceso es muy abierto y genera una dinámica de trabajo muy diferente a la que teníamos. Ya sabía que primero el formato tenía que pensar, y por lo general implica a todas las partes de la agencia, porque son ideas en las que la producción entra desde el primer momento. No es algo que luego tú llamas a una productora que lo hace, sino que hay que subir constantemente a chequear con producción si lo que estamos pensando es una locura o no, si se puede presentar. En fin, no sé, de repente te das cuenta de que el éxito de una campaña pasa por convencer a una comunidad de vecinos para que te dejen insonorizar su edificio, porque tu soporte en este caso es un edificio, en el caso de la campaña que hicimos para Picolín, y eso pues implica a todas las partes de la agencia y hace como que en realidad en vez de estar creando una pieza de publicidad, al final es como si estuvieras generando tienes como más independencia sobre la realidad. Es un proceso que implica a más partes y que es más real a veces que a lo mejor lo que era pensar una gráfica. Me gustaría que comentaras un poco, aparte de lo que te parezca que será más interesante que lo que yo te vaya a preguntar, cómo vosotros, que sois una agencia interactiva ya, una trayectoria larga, cómo han evolucionado esos procesos, si antes eran más parecidos a lo mejor al principio a los de la agencia tradicional, y ahora cómo han ido cambiando. Y bueno, obviamente se han ido cambiando mucho, ¿no? Y yo creo que nosotros como agencia llevamos unos 12 años de vida